Pasamos al segundo enfoque, que es muy importante porque en los últimos años creo que ha sido el enfoque más importante en América Latina. Este enfoque encontró un lugar muy especial en la teoría archivística latinoamericana. Y es un enfoque que se centra en las funciones que desempeñan los archivos en la sociedad, que es el enfoque crítico de los archivos. Esta perspectiva, este enfoque, tuvo como centro de preocupación la relación del archivo con la sociedad y diseñó una perspectiva para denunciar los procesos de dominación, las acciones ideológicas escondidas en prácticas consideradas supuestamente neutrales, para cuestionar las necesidades reales a ser satisfechas y por los marcos culturales promovidos en cada contexto. Este es el enfoque que relaciona el papel de los archivos con la defensa de los derechos humanos, con el papel de los archivos y su contribución a la justicia transicional, con el papel de los archivos y su vinculación, por ejemplo, en el caso de procesos de genocidio, no solo en América Latina, sino en otras partes del mundo, como el genocidio en Armenia, en América Latina, en Guatemala, etcétera. Este enfoque se construyó a partir de la crítica tanto del modelo patrimonialista de finales del siglo XIX, que hace parte pues, de la corriente funcionalista. Su punto de partida pues, es una concepción de la realidad humana fundada en el conflicto, en la lucha de intereses entre actores en posiciones desiguales, debido a condiciones de dominio y legitimidad, ¿no? A través principalmente, pero no solo, del concepto de ideología. Bueno, digamos que el diseño de una archivística crítica pues partió principalmente del análisis sobre los criterios utilizados por los archivos y el revisionismo de las prácticas por Revolución Francesa, como las de Bautier de 1961, sobre los errores y contradicciones de la Revolución Francesa con el reordenamiento de los archivos basado en concepciones ideológicas. Bueno, en la década de los 60 hasta los 60, 100, 150 años tardó la archivística en comenzar a abrazar otro enfoque. Me refiero a los años 60 del siglo pasado, del siglo XX, pues se comenzaron a cuestionar pues esta supuesta naturalidad de los principios y prácticas archivísticos, ¿no? En el mismo periodo, pues el tema de la posesión de documentos también cobró protagonismo con los procesos de descolonización en África, Asia y en América en algunos casos todavía, ¿no? Pero principalmente en África y en Asia. Ahora, la reconstitución del patrimonio archivístico nacional se debatió ampliamente a nivel internacional, reconociendo que la identidad de un país se construye en gran parte a partir de sus archivos, pero la mayoría de esos archivos contenían o defendían cierta identidad, la identidad homogénea, la identidad mestiza, pero no integraban la identidad de algunos grupos minoritarios, comunidades indígenas, que también hacen parte de la hechura de una sociedad, ¿no? De un país, quiero decir. Ahora, en los años 60 y 70, bajo el fuerte impulso de la UNESCO, pues ganaron terreno estas discusiones y sobre todo algunas sobre políticas nacionales de información. Y dentro de ellas, pues las cuestiones relacionadas con los archivos y la necesidad de transparencia por parte del Estado. Aquí empieza el meollo del asunto. El estudio de la acción del Estado como estructura totalizadora, capaz de legitimar una cultura dominante, encontró en algunos autores como Pierre Bourdieu y Antonio Gramsci, pues referentes adecuados para la construcción de estrategias de análisis, ¿no? Para buscar, pues, en qué medida los registros escritos llegan a estar al servicio de las clases dominantes. En una línea muy diferente, que no, digamos, no hace parte de esa perspectiva,
y en un diálogo con el psicoanálisis, los estructuralistas franceses, pues se surgió esta perspectiva crítica, pues más centrada en analizar la obsesión de las sociedades contemporáneas por el archivo, ¿no? Con el registro de cada momento de la experiencia y el correcto tratamiento de ese registro. Esa fue una lectura que quedó pendiente con ustedes en primer semestre y fue pues leer El mal de archivo de Jacques Derrida. Ya no nos dio tiempo, o mejor dicho, yo no encontré el tiempo para insertar esta lectura, pero bueno. Los desarrollos de este enfoque realmente aparecen en estudios sobre los usos políticos de los archivos, pues para legitimar los sistemas totalitarios en varios países, o sobre el riesgo que los profesionales de los archivos corren al convertirse en cómplices de burocracias de la muerte, cómplices de regímenes genocidas. Ese es uno de los dilemas que vamos a ver la siguiente semana. A través de estas prácticas de evaluación o mantenimiento neutral de archivos, o ya hablando directamente, el ocultamiento de documentación sobre prácticas de asesinatos masivos y crímenes de lesa humanidad. Es por eso que este enfoque es tan importante. Lo que se busca es analizar el papel de los archivos en el proceso de construcción de memoria sobre el pasado opresivo en determinados regímenes. Los archivos como herramientas de justicia y democracia, quiere decir, de memoria. En América Latina, la apertura de los archivos de los regímenes dictatoriales, y no solo dictatoriales, aquí en México tenemos pues la apertura de algunos archivos como fue el del CISEN y M68, aunque no fuéramos propiamente una dictadura, pues bueno, han permitido parcialmente, paulatinamente, pues una reconstrucción de la historia reciente. Bueno, con estudios de este tipo, pues se clarifica cómo es que la archivística puede participar en la construcción del entendimiento histórico, sobre todo en procesos de justicia restaurativa, ¿no? Que es aquella etapa de cambio sociopolítico en el cual un país puede superar un periodo de conflicto, perdonar y reconstruir su sistema de justicia sobre los hechos del pasado. Bueno, pues algunos de ustedes ya también leyeron pues el tema del archivo histórico de la Policía Nacional, los archivos de la paz en Guatemala. Bueno, hasta el momento pues hemos visto dos tradiciones: el pensamiento funcionalista, positivista, y el enfoque crítico. Vayamos a un tercer enfoque en los estudios archivísticos, y un tercer enfoque que se constituyó a partir de la crítica, tanto hacia el funcionalismo como hacia el enfoque crítico, en la medida en la que ambos tendían a ver solo la acción de los archivos sobre la sociedad, ignorando a los individuos o viendo a los individuos como seres pasivos o meros receptáculos de información. Es decir, tanto el pensamiento funcionalista como el enfoque crítico pues tienen algunos rasgos importantes, pero se centran en valores colectivos. El tercer enfoque se centra en restituir las decisiones individuales, y fue en el rescate del papel de los sujetos activos y en el análisis de sus apropiaciones que surge el tercer enfoque, el de los estudios de usuarios de archivos, a partir del reconocimiento de las necesidades y usos que tienen los usuarios, el usuario, mejor dicho, de la información. Este debate pues comenzó a celebrarse efectivamente en la década de los 60, 70 más bien, dentro de algunos debates más amplios sobre la liberalización del acceso a ciertos archivos promovidos por el Consejo Internacional de Archivos. Y pese a ello, pues 2 décadas después, el tema seguía siendo un tanto insignificante dentro del ámbito del conocimiento científico generado en la archivística. Fue hasta la década de los 80 que se desarrollaron estudios que abordaron la posibilidad de un mayor acceso a los documentos de archivo mediante la eliminación de barreras.
con la creación de instrumentos de recuperación, ¿no? También considerando un mayor conocimiento de los intereses de la ciudadanía y la consolidación de tipos de usuarios, es decir, tipificar las necesidades de información de los ciudadanos y no solo necesidades colectivas, necesidades de instituciones, necesidades de grupos, sino las necesidades de un individuo. Por último, el cuarto enfoque, que se refiere a cuestiones relacionadas con los principios de organización y descripción de los documentos archivísticos. Estas cuestiones surgieron y fueron debatidas también durante el periodo de consolidación, pues, de la disciplina. Sin embargo, como ocurre con otras alternativas paradigmáticas, pues fue hasta el siglo XX que se convirtió en un espacio de reflexión, pues, sobre los procedimientos archivísticos a partir de la idea de representación. Y aquí está una de las claves de por qué los llevé a la fonoteca. A ver, desde el manual holandés, pues se han probado varias aplicaciones prácticas de los instrumentos de clasificación, ¿no? Incluidos los sistemas de clasificación bibliográfica, aunque sin una reflexión teórica significativa, ¿no? Lo que solo sucedió en algunos manuales posteriores, como los de Tascón, desde el del 60, el de Tanodi del 61, y también en trabajos teóricos de los investigadores como Schellenberg. A ver, el manual holandés, que es el manual para organizar y describir archivos de Müller, Veit y Freund, pues ha sido considerado como el fundamento que brindó el estatuto científico a la archivística, ¿no? Por lo menos para los archivistas de la época, pues fue una pieza básica en su lucha por la emancipación de la historia, ¿no? Una lucha que duró poco menos de un siglo. Sin embargo, pues este manual es solo eso, es un manual para aplicar metodología archivística. O sea, no es un tratado teórico y por lo tanto, pues dentro de las 100 reglas que lo componen, pues no se menciona que sea una ciencia independiente de la historia. Es más bien una guía derivada de la diplomática, que es también una ciencia auxiliar de la historia, ¿no? Que se aboca a los documentos antiguos para determinar su autenticidad o falsedad. Pero bueno, fue en la década de los 70 que se comenzó a discutir el tema de la representación del contenido de los documentos, el contenido informativo, y todo surgió a partir de un tipo específico de archivos sonoros, los archivos discográficos. Este cuarto enfoque de la archivística es el de la representación documental, y fueron los archivos discográficos los que trajeron el tema. Lo que pasaba es que muchas radiodifusoras en Estados Unidos encontraban problemas. A ver, antes los programadores de radio eran DJs, el disc jockey eran los programadores de radio, porque de un acervo importante de discos se encargaban de hacer una especie de curaduría y buscar los discos, pero se daban cuenta que los principios para clasificar el contenido de los discos era muy, muy impreciso, y se dieron cuenta que debían existir instrumentos más detallados, más exhaustivos para representar el contenido informativo de los archivos discográficos. Y a partir de aquí comenzó un auge sobre la preservación de los archivos en diferentes formatos. No se quedó solo en los archivos sonoros, ¿no? Pero el impacto de los medios digitales y la necesidad de la colaboración internacional fueron los factores impulsores de la reflexión sobre las normas de descripción de archivo, principalmente las de 1990, pues cuando se celebró esta primera reunión del Comité de Estándares de Descripción, pues del Consejo Internacional de Archivos. Y luego varios grupos de trabajo se dedicaron a la elaboración de una declaración de principios sobre la descripción de archivo, ¿no? Siendo el primer trabajo consolidado de este comité, pues la elaboración de la norma ISAT-G. Bueno, en los últimos años, pues hay nuevas investigaciones que han destacado otros aspectos relacionados con la representación de los documentos, como la posibilidad de indizar por tema como forma de acceso a los documentos de archivo, la importancia de diferentes criterios para clasificar según su procedencia, tema, incluso el secreto.
y las diferentes dimensiones de representación del archivo, ¿no? Que tienen un significado práctico y al mismo tiempo un significado simbólico. Ahora bien, tenemos estos 4 enfoques. El funcionalista, que fue el que más tiempo perduró y que todavía sigue haciendo su lucha, sigue siendo un vicio entre los archivistas. Después el enfoque crítico, que es el enfoque que yo desarrollo desde los archivos, que es el que vincula fuertemente el papel social de los archivos con los derechos humanos. El enfoque de los estudios de usuarios, el tercero, y el cuarto, el de la representación documental. Ahora bien, una vez que hemos hecho este recorrido sucinto, saco a relucir la pregunta del ensayo. ¿Cómo afecta el concepto de transparencia negativa de Byung-Chul Han a la profesión archivística? Primero, no necesariamente para Byung-Chul Han, si lo leyeron de manera juiciosa, cuando habla de negativo, este carácter negativo de la transparencia es sinónimo de algo malo, sino solo el otro lado o la otra faceta de algo, como en la fotografía, que una imagen revelada tiene su negativo. Es decir, cuando habla de transparencia negativa, incluso a veces parece verlo como algo bueno, porque es el otro lado que no hemos visto de la transparencia, del discurso de la transparencia. Y lo positivo tampoco es sinónimo de algo bueno, porque cuando habla de sociedad positiva, se está refiriendo a una sociedad determinada por el positivismo. Bueno, como lo menciona Byung-Chul Han, la transparencia pues hoy ocupa buena parte del discurso sobre el espacio público y la libertad de información, ¿no? Las cosas, la información, por ejemplo, se hacen transparentes cuando abandonan cualquier negatividad, cualquier rasgo de peculiaridad, cuando se uniforman, cuando se allanan, cuando les despojamos de su carácter complejo. Las acciones también se tornan transparentes cuando se hacen operacionales, cuando se someten a los procesos de cálculo, dirección y control. Ahí está el primer gran problema para los profesionales como la archivística, que la sociedad, pues de la sociedad de la transparencia, está haciendo que resurja el pensamiento funcionalista, que es una etapa que la archivística ya había superado, ya había encontrado otros enfoques. A ver, el gran paso para salir del funcionalismo y adoptar el enfoque crítico fue que dejamos de guiar, bueno, los archivistas de aquella época dejaron de guiarse por el principio de eficacia y encontraron que su profesión tenía un sentido y un valor social bien, bien importante y determinante. Encontraron que el trabajo del archivista tiene una trascendencia social fundamental y ya no necesitaron tener como eje de conducta el principio de eficiencia, que es heredero del pensamiento utilitarista. Encontraron que había un sentido social que envolvía a la profesión archivística. Algunos otros enfoques que ya estaban cobrando fuerza en América Latina, como el enfoque crítico, que vincula, repito, el papel de los archivos con los derechos humanos, pues se están abandonando porque se está apropiando este discurso de la transparencia. Se está apropiando nuevamente, está resurgiendo el pensamiento funcionalista en las ciencias de la información, no solo en la archivística. Es cierto que el archivista no puede evitar regir su práctica por normas, pero estas normas no tienen por qué uniformar su criterio, su conducta, su compromiso social, su espíritu. La sociedad de la transparencia es un infierno del igual, como lo llama Byung-Chul Han. Hubo quien sí se refirió a esta cuestión en su ensayo, cuando Han menciona que quien refiere la transparencia tan solo a la corrupción y a la libertad de información, pues desconoce su envergadura.
La transparencia es una coacción sistémica que se apodera de todos los sucesos sociales y los somete a un profundo cambio de uniformación. El sistema social somete todos sus procesos a esta coacción de transparencia para hacerlos operacionales. Precisamente el funcionalismo operativo y normativo está vinculado con una ética deontológica, y esto afecta a algunas profesiones como el archivista y las de otros agentes. Hubo quien sí tocó este aspecto que afecta a la profesión archivística, creo que fue Luis Efraín, cuando, bueno, la sociedad de la transparencia pues aspira a que todo sea visible, todo sea traslúcido, que la vida privada se diluya. Y en este sentido sería bueno preguntarse, y pensémoslo, si es del todo loable que los archivistas estén a favor del acceso abierto y universal de la información, sin restricciones o excepciones. Esta es una cuestión fundamental, una dicotomía sumamente polémica, porque sabemos que sí existen restricciones al acceso a la información. Este es otro problema, universal las prescripciones ideales, universalizar la transparencia, universalizar la tolerancia. Recordemos la paradoja de la tolerancia que ya expuso Popper, o universalizar el acceso a la información. Sabemos que el acceso a la información, como la transparencia o la tolerancia, tiene atenuantes y limitantes. No puede ser universal. Otro aspecto importante de cómo afecta la transparencia a la profesión archivística, creo que es en la página 20 del libro, está claro. A ver, en las ciencias de la información ya habíamos desarrollado un concepto de información que considera la complejidad del mundo de la información, de la sociedad de la información y los fenómenos informativos. Pero el concepto de información que se propone desde la sociedad de la transparencia es el del cúmulo de datos. Es un concepto de información en un sentido positivista. Y esto afecta no solo a cómo el profesional valora éticamente, sino cómo se valora documentalmente. La valoración documental se ve determinada por estos grandes volúmenes de información. Y sí son grandes, inmensos, pero con un sentido vacío. Se habrán dado cuenta que hoy manejamos una cantidad ingente de información documental, de noticias, por ejemplo, pero la mayoría proviene de las mismas 2 o 3 fuentes. No hay pluralidad, solo se reproduce la misma noticia. Si la primera noticia tenía un error, se reproduce el error también. Los flujos de información se vuelven unidireccionales y pierden su anterior carácter complejo y multidireccional. La comunicación actual se basa en la acumulación y en la reproducción sobre sí misma, pero realmente es poco informativa. La masa de información no es sinónimo de un criterio de verdad.